Muy buenas noches, estimadas y estimados maestrantes. Darles nuevamente la bienvenida. Nos encontramos en la semana número 3, en la sesión número 1, en la unidad didáctica, la muestra en la investigación, fundamentos teóricos y metodológicos. En esta primera sesión sincrónica de la semana número 3, vamos a abordar las siguientes unidades en relación a los contenidos de esta unidad didáctica. Primeramente, iniciaremos con la selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Posteriormente, vamos a ir describiendo cómo podemos ir seleccionando eh, una muestra, definiendo la población, ¿no? Determinando el grupo total sobre el cual se requiere investigar. Vamos a determinar el tamaño de la muestra basado en fórmulas estadísticas, nivel de confianza y margen de error. Vamos a elegir también el tipo de muestreo, ¿no? Dentro de la ruta cuantitativa debemos de tomar en cuenta el tipo de muestreo probabilístico, ¿no? A través del aleatorio simple por estratificados y conglomerados, ¿no? Según el objetivo de la investigación. Y dentro de la muestra de la ruta cuantitativa vamos a tomar en cuenta también la selección de los elementos, ¿no? Que vamos a aplicar posterior a obtener la muestra representativa, ¿no? ¿Cómo se selecciona la muestra? Vamos a iniciar a partir de la aleatoriedad, donde cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tipo de muestreo a través del aleatorio simple, donde se va a elegir elementos al azar de toda la población, por estratificados, donde la población se va a dividir en grupos, ¿no? Estratos, o se va a seleccionar proporcionalmente a cada estrato, ¿ya? Y por último, por conglomerado, ¿no? Aquí se va a seleccionar necesariamente ya grupos completos, ¿no? De manera aleatoria, ¿no? Ahí puede ingresar también el tipo de muestreo censal, es decir, el censo, donde se toma en cuenta a toda la población, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que en esta primera sesión de la semana número 3 vamos a abordar en relación a los contenidos. ¿De acuerdo? Bueno, antes de dar continuidad, si me confirman si se escucha de manera fluida el audio, por favor, para seguir continuando con las presentaciones. Se escucha perfectamente, ingeniero. Muy amable, muchas gracias. Entonces, damos continuidad. Como objetivo general, al finalizar de la unidad didáctica, es que cada uno de ustedes debe ser, ¿no? Capaz de comprender y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la muestra en la investigación, ¿no? Así identificando conceptos del universo, la población, muestra y tipos de muestreo, ¿no? Entonces, dentro del diseño de la investigación, es un acápite, ¿no? Donde ustedes van a ir observando en la estructura del desarrollo, ¿no? Del perfil de tesis, donde se toma en cuenta estos elementos, ¿no? El universo, la población, la muestra y el tipo de muestreo. Entonces, el día de hoy vamos a justamente tomar en cuenta estos elementos dentro del diseño de la investigación, pero
desde las tres rutas de investigación, tanto cuantitativas, ¿no? Cualitativas y mixtas de la investigación. Entonces, al igual que em, los, los enfoques de investigación tienen sus propios instrumentos, tienen sus propios métodos, cada enfoque de investigación, cada ruta de investigación. Por lo tanto, de la misma manera se va a tomar en cuenta también ya una singularidad en relación a la ruta de investigación que nosotros seleccionamos, en relación a, a la muestra de nuestra investigación, ¿no? La muestra en cuanto a selección no es lo mismo en la ruta cualitativa como en la ruta mixta o como en la ruta cuantitativa de la investigación. Tiene una diferencia y el día de hoy nos vamos a ir ampliando esta primera parte dentro de la ruta cuantitativa de la investigación. ¿De acuerdo? Selección de la muestra en la ruta cuantitativa. ¿Ya? En la ruta cuantitativa, las muestras implican un pequeño esfuerzo de cálculo, ¿ya? Que significa esto un gran ahorro de tiempo y recursos, ¿no? Entonces, acá también se hace referencia, como en las semanas anteriores se les señalaba, la ruta cuantitativa, ¿no? En relación al tiempo, ¿no? A la temporalidad de nuestro estudio de investigación, ¿no? Es proporcionalmente corto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utiliza eh, datos estadísticos, ¿no? Instrumentos en los cuales nos van a permitir recolectar datos numéricos que van a posteriormente plasmarse en nuestro estudio de investigación, ¿ya? En cuanto a la ruta cualitativa, necesariamente el investigador tiene que tener contacto directo con su población de estudio. Por lo tanto, el tiempo, la temporalidad del estudio de la investigación también se va a ampliar, ¿no? Entonces, primeramente, debemos de tomar en cuenta también al momento de seleccionar nuestro enfoque de investigación, nuestro diseño de investigación, ahora nuestra muestra dentro de nuestra investigación, ¿no? Entonces, acá es importante tomar en cuenta, ¿no? Implica un esfuerzo en cálculo, primeramente, ¿no? Esa es la característica del enfoque cuantitativo, ¿no? Es estadístico, es numérico, ¿verdad? Pero este aspecto dentro de la investigación cuantitativa va a hacer que podamos ahorrar tiempo y recursos económicos, ¿no? Casi siempre ya las investigaciones se realizan en muestras. Por cuestiones de ahorro, ya de tiempo, y recursos, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que las investigaciones se realizan a través de muestras. Es muy difícil estudiar toda la población de manera general, ¿no? Imagínense, mi tema de estudio hace referencia a la población, a ver, de todos los profesionales, ¿ya? Que desempeñan funciones en la área de ingeniería, por ejemplo. Entonces, a nivel departamental es muy amplio y muy complejo en cuanto a la población, pero podemos delimitar en cuanto ya a la muestra, ¿no? ¿Y cómo vamos a seleccionar la muestra? A través del tipo de muestreo de nuestra investigación. ¿Y cuáles son las formas de seleccionar nuestra muestra con este tipo de muestreo? Es justamente ese es el elemento, el aspecto que el día de hoy vamos a identificar, ¿no? En cuanto nos va a ayudar a poder seleccionar nuestra muestra de nuestra población, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente cuando pretendas realizar ya un censo, debemos incluir en el estudio a todos los casos, ¿no? En este caso pueden ser personas, pueden ser procesos, organizaciones, pueden ser productos, pueden ser objetos, ¿no? Pueden ser
plantas, ¿no? La vegetación misma, etcétera. Es decir, va a depender mucho en relación al objeto de mi investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, por ejemplo, los estudios motivacionales, ¿ya? La motivación, vamos a decir, de los empleados en las empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos, ¿no? Piensen que sus opiniones no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra, nuestro tipo de muestreo, la selección de muestreo va a ser a toda la población, ¿no? Como en un censo. En un censo, dentro de un estado, se limita, vamos a decir, la edad, ¿verdad? ¿No? En nuestro país, por ejemplo, ¿no? Son 18 años para poder emitir y ser parte de un sufragio electoral, ¿ya? Pero toma en cuenta de los 18 años hacia adelante. ¿Verdad? Entonces, no se tiene que excluir acá si es hombre, si es mujer, si tiene una profesión, si es de un origen étnico diferente al otro, etcétera. No, ¿verdad? Un censo se genera de manera total a toda la población, solamente en este caso. Pero imagínense que nosotros como investigadores, ya queremos realizar un censo de la misma manera, ¿quién nos va a involucrar? Primeramente, el factor de tiempo va a ser negativo para nosotros como investigadores, ¿no? Segundo, otro aspecto que es muy importante, el aspecto económico. En estos días seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿verdad?, de realizar un censo sobre la baja de salario, ¿verdad?, de los asambleístas. Entonces, eh, ¿cuál es el monto económico? Hay una cifra muy elevada que toman en cuenta, ¿verdad? Para poder ya desarrollar, ¿no? Poner en proceso ese censo, ¿no? Se habla de millones, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores no vamos a tener ese recurso económico. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar la muestra en nuestra investigación, que va a identificar a toda nuestra población de estudio posteriormente. Y en la investigación cuantitativa, hay tres formas de realizar el muestreo, ya el tipo ya de muestreo de nuestra investigación, ¿no? Por lo tanto, ¿no? En el ejemplo que les señalaba, ¿no? Eh, los estudios, por ejemplo, motivacionales en empresas. Yo como gerente, tal vez de una empresa, quiero yo implementar, ¿no? A todo el personal que desempeña funciones en mi organización, ¿no? Sobre, sobre temas motivacionales, ¿verdad? Para que de esa manera pueda elevar la eficiencia, ¿verdad? De mis empleados. Entonces, si solamente estos aspectos motivacionales lo voy a desarrollar en un solo grupo poblacional, ¿no? Y voy a excluir a otros, entonces en vez de motivar, voy a desmotivar a mi población de estudio, ¿no? En la cual quiero que mis empleados pues estén motivados, ¿verdad? Entonces, en estos casos, no podemos realizar la muestra en la investigación, ¿no? Porque vamos a generar la exclusión, la opinión de pensamiento, ¿verdad? Que cada empleado tiene dentro de la organización, es decir, cómo se sienten, ¿no? Si yo utilizo una muestra de una parte de los empleados de mi organización, entonces la otra parte que estoy excluyendo, no voy a comprender, ¿no? ¿Cuál es
la opinión que tiene, cuál es el sentir o la motivación que siente. Entonces, en estos aspectos no se recomienda realizar el muestreo, al igual que que un censo, ¿verdad? De población de un estado, de un país, ¿verdad? Entonces, porque puede tener mucho porcentaje de margen de error, ¿no? Por lo tanto, ustedes han observado en encuestas anteriores, cuando realizan empresas encuestadoras, entonces tienen un margen de error en la cual posteriormente había un error muy diferente, ¿verdad? Al censo final que ya se había desarrollado, ¿no? Entonces, ese error va a generar la muestra cuando generamos en poblaciones muy elevadas también, ¿verdad? Solo en algunos casos el censo se puede utilizar cuando nuestra población es muy reducida, ¿no? De igual modo, si en una determinada población, por ejemplo, también deseas conocer, ¿ya? Los perfiles completos de salud, ¿no? De sus habitantes, la ética, aquí también efectuarías el censo, ¿no? Y los incluirías a todos, ¿verdad? Entonces, son aspectos, ¿no? Dentro de la investigación en la cual lo que se necesita es la no exclusión de esta población, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una definición, ¿ya? Sobre muestra bajo la perspectiva de la ruta o el enfoque cuantitativo de nuestra investigación. ¿Qué señal? En la ruta cuantitativa, una muestra, ¿ya? Es un subgrupo de la población primeramente, ¿ya? Que te interesa, ¿no? Estudiar, sobre la cual vas a recolectar, ¿ya? Los datos pertinentes, ¿ya? Y deberá ser representativa de dicha población, ¿ya? Em, esto necesariamente de manera probabilística para que puedas posteriormente generalizar los resultados encontrados en la muestra de la investigación, ¿no? Entonces, acá en el gráfico podemos observar, primeramente, el universo, la población, ¿ya? Que va a ser definido desde el planteamiento del problema, ¿no? La población es el círculo de manera general, todos, ¿no? Es un estudio general, ¿no? La muestra es la selección de un subgrupo, dice, de la población. Entonces, acá, si ustedes pueden observar, se ha seleccionado tres subgrupos, ¿no? Se puede tomar en cuenta como subgrupos de la población, ¿no? Dentro de la muestra de nuestra investigación, ¿ya? Entonces, la muestra es un subgrupo de la población, ¿no? O de nuestro universo, ¿no? De estudio de nuestra investigación, ¿ya? Eh, el universo o la población, ya, no nos olvidemos, que es definido desde el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, si se recuerdan, ¿no? Se les señalaba dar respuesta al objetivo general, ¿verdad? Y el objetivo general logra dar respuesta a la hipótesis de nuestra investigación, ¿no? Entonces, dentro de la muestra, el universo, ¿ya? O la población de nuestro estudio, ¿ya? Es definido desde el planteamiento del problema de nuestra investigación, ¿no? ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? Tenemos cuatro formas para seleccionar una muestra. Esto es importante tomar en cuenta. Estamos iniciando recién bajo el enfoque cuantitativo de la investigación. Primero, determinar la unidad de muestreo o análisis sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos. ¿Ya? Primero. Segundo,
delimitar a la población o estudio. ¿Ya? Tercero, elegir la estrategia de muestreo adecuado para la selección, para seleccionar las unidades de muestra ¿ya? O análisis y mantener su representatividad estadística. ¿Ya? En este caso, en las investigaciones cuantitativas deben ser probabilísticas. ¿Ya? En las investigaciones cualitativas, no probabilísticas. Cuarto, calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población. ¿Ya? Y quinto, seleccionar la muestra, ¿no? O las unidades de muestreo o análisis. Por lo tanto, estas son los cuatro procesos, ¿no? Para seleccionar la muestra. Pero vamos a iniciar desde, eh, desde el primer proceso, que decía determinar la unidad de muestreo, ¿no? O análisis, es decir, sobre qué o quiénes se va a recolectar los datos, ¿no? Sabemos que nuestra investigación puede tener como objeto de estudio ya aspectos materiales, ¿no? Poblaciones humanas, ¿no? Vegetación, animales, plantas, dependiendo de nuestra formación profesional, ¿verdad? Quienes estamos en el área, por ejemplo, de, del área de las ciencias sociales, la población de estudio necesariamente van a ser, ¿no? Las relaciones sociales, los seres humanos, etcétera, ¿verdad? Quienes se encuentran en un ámbito ya más de laboratorio, tal vez se va a hacer investigaciones más con objetos, ¿verdad? No experimentos, etcétera. Entonces, va a determinar, ¿no? Sobre qué o quiénes se va a recolectar ya estos datos, ¿no? Dentro de la unidad de muestreo o nuestro análisis, ¿de acuerdo? Bueno, acá lo primero es determinar, ¿ya? ¿Cuál es la unidad de muestreo? Es el caso a seleccionar, ¿ya? De una población o cuyo conjunto, ¿ya? Va a integrar la muestra. Aquí el interés se va a centrar sobre qué o quiénes se va a recolectar los datos, ¿no? Reitero nuevamente, pueden ser personas, pueden ser, a ver, objetos, pueden ser estudios colectivos, pueden ser sucesos, fenómenos, ¿no? Eh, lo cual, ¿ya? Em, quiénes, ¿no? Van a depender aquí, ¿no? Del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, ¿no? La hipótesis que se va a formular y el diseño de investigación. Por ejemplo, si vas a realizar una encuesta nacional, ¿no? De opinión sobre la tendencia, ya a ver, pueden ser de los votantes durante periodos electorales, resulta lógico que las unidades de muestreo, ¿ya? O análisis son individuos, ¿verdad? Tu unidad de muestreo, tu unidad de análisis, necesariamente pues bajo estas tendencias electorales de votación, van a ser pues individuos, personas, ¿verdad? Entonces, acá se va a tomar en cuenta la edad de votar, ¿no? De igual manera, puede ocurrir esto también en diversos experimentos médicos, puede ser la unidad de muestreo, ¿no? A partir tal vez de pacientes que han contraído una enfermedad, o en ocasiones, ¿no? Desarrollar cada una de ellas dentro del tipo de muestreo, ¿no? Pero si quieres examinar ya problemas de comunicación, por ejemplo, entre el director, ¿no? De la empresa o los obreros, los empleados, aquí las unidades, ¿ya? No serían únicamente estos últimos, ¿ya? Tomando en cuenta al director y los empleados, sino grupos de personas que ocupan ambos puestos, ¿no? Tendrías que aquí analizar la problemática desde las dos perspectivas,
entrevistar a los trabajadores y a aquellos que quieres reportar, ¿no? O quienes reportan sus actividades, ¿no? Si tu interés es fuera, ¿ya? De escribir el uso que hacen ¿ya? Los niños, ¿no? Sobre la televisión en tu ciudad, aquí lo más factible sería interrogar a un grupo de niños, ¿no? Sin embargo, también te servirá entrevistar aquí en esta investigación a sus padres, ¿no? Escoger entre los niños o sus padres o ambos dependería de tu planteamiento específico y el diseño de tu investigación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es mi unidad de análisis o mi unidad de muestreo? Va a depender de, primeramente señalábamos, ¿verdad? De nuestro problema de investigación, ¿no? Pueden ser qué? Personas, ¿no? Pueden ser objetos, pueden ser sucesos, pueden ser hechos, pueden ser fenómenos, ¿no? Por ejemplo, eh, en personas puede ser la relación que existe entre empleado y el jefe o el directivo o el administrador, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos que va a tomar en cuenta, ¿no? Pueden ser en personas cuando yo voy a hacer mi investigación sobre, tal vez sobre las tendencias de votación, ¿no? En periodos electorales, ¿no? Entonces, va a depender mucho de mi investigación, por lo cual a eso va a hacer referencia la unidad de muestreo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Unidad de muestreo. Dice, ¿no? Es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra, ¿no? Puede integrar la población de mi estudio, ¿verdad? Las personas, ¿ya? Puede integrar los fenómenos de mi investigación, ¿verdad? El objeto de mi investigación. Y entonces, justamente a ello va a hacer referencia y acá tenemos un ejemplo. En una investigación, por ejemplo, ¿ya? Titulada, a ver, este tema es muy común para todos, ¿ya? Para que se comprenda mucho mejor. Este ejemplo hace referencia para que podamos seleccionar la unidad de muestreo, ya con este título. Impacto del uso de plataformas virtuales, ¿ya? En el desarrollo de las competencias digitales en docentes de educación secundaria del distrito El Alto 1, ¿no? Entonces, el investigador aquí va a desear analizar cómo el uso de herramientas tecnológicas influye en la práctica pedagógica. ¿Cuál va a ser en este ejemplo, en esta temática de nuestra investigación? La unidad de muestreo van a ser las unidades educativas, ¿ya? Es la unidad de muestreo, ¿no? Porque son seleccionadas de toda la población, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, ¿no? Del total de las unidades educativas o de los colegios de un distrito educativo. Es decir, aquí se va a elegir solamente algunos colegios donde se va a aplicar el estudio de nuestra investigación, ¿no? Para ello sirve el muestreo, ¿no? Y trabajar con toda la población, reitero nuevamente, nos va a generar gasto económico, que la investigación pues se amplíe en cuanto a su temporalidad, etcétera, ¿no? Para que se entienda mucho mejor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De un total, ¿ya? De 20 unidades, solamente vamos a seleccionar 5, ¿ya? Mediante el muestreo. Solamente 5, ¿no? Va a ser a partir del muestreo no probabilístico o dirigido, ¿no? Entonces, esta es la unidad de muestreo. De 20 unidades, estas 5 van a representar a toda la población total de mi estudio de investigación.
Entonces, a ello va a ser referencia, ¿ya? La unidad de muestreo, ¿no? La unidad de análisis es la unidad de la cual se extraen los datos o la información final. Ya, frecuentemente son las mismas, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de análisis? ¿Ya? Aquí son los docentes de educación secundaria que trabajan en esas unidades educativas seleccionadas, ¿no? Porque de ellos se van a obtener la información final a través de las encuestas o entrevistas. ¿De acuerdo? Entonces, son dos elementos que debemos de tomar en cuenta. Y aquí, en este ejemplo, ustedes pues van a ir comprendiendo de manera más simple, ¿verdad? Unidad de muestreo, ¿ya? Son las unidades educativas a partir de este ejemplo, ¿no? De la población total. Y la unidad de análisis, ¿ya? Va a ser, pues, los docentes que trabajan no en estas 20 unidades educativas, sino solamente en estas 5 unidades educativas. ¿Ya? Se ha reducido, ¿no? La población de nuestro estudio a través de la muestra, de nuestra investigación, ¿no? ¿Se recuerdan que decíamos em, en la ruta cuantitativa, ¿ya? Una muestra, decíamos, ¿no? Es un subgrupo de la población o universo que le interesa estudiar el investigador, donde va a recolectar los datos, ¿no? Que van a representar a su población. Dentro del enfoque de investigación cuantitativo cualitativo, la concepción, ¿ya? La definición es diferente. ¿Ya? Va a haber una diferencia. Entonces, debemos de estar muy al pendiente cuál la diferencia, el tipo de muestreo, la unidad de muestreo, la muestra dentro de la población de estudio bajo estos enfoques posteriores que vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? Para que no exista, bueno, error cuando desarrollamos, cuando describimos, redactamos, ¿verdad? Eh, nuestra redacción de nuestro perfil de tesis primero, ¿no? De investigación. El segundo proceso, ya, para seleccionar una muestra es delimitar la población. ¿Ya? Delimitar el estudio, ¿no? Por lo tanto, la población o universo, ¿ya? Son un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la misma investigación anterior y el título de nuestra investigación para que se comprenda mucho mejor, ¿ya? Esta investigación titula Impacto, reitero nuevamente, del uso de plataformas virtuales en el desarrollo de competencias digitales de docentes en educación secundaria del Distrito del Alto. ¿Ya? La población o universo, porque tienes el mismo concepto, está conformada por el conjunto total de docentes de educación secundaria que van a impartir clases en las unidades educativas, ¿no? Esto pueden ser, imagínense acá ya, hay unidades educativas fiscales, ¿no? Hay unidades educativas de convenio, unidades educativas particulares, ¿no? Del distrito educativo del Alto Uno, ¿ya? Entonces, va a depender, ¿no? De nosotros delimitar nuestra población de estudio. Entonces, ¿qué población de estudio simplemente quiero trabajar? Tal vez simplemente voy a estudiar con las unidades educativas privadas, ¿no? O particulares de este distrito educativo, ¿verdad? Entonces, va a depender, ¿no? Mucho, ¿no? El tipo de muestreo que voy a utilizar. ¿Cómo voy a seleccionar también esa muestra? No es solamente seleccionar por seleccionar, ¿ya? Es decir, delimitar la población universo va a significar definir, ¿ya? Con precisión a quiénes o qué cosas se va a estudiar dentro de una investigación, ¿no?
Una deficiencia que se presenta ya en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población, ¿no? O consideran que la muestra ya las representa de manera automática. Por ello, ¿no? Es preferible establecer tales características siempre con claridad, la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros posteriormente muestrales, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres hacer, ¿ya?, un estudio sobre las condiciones, a ver, sobre las condiciones de vida, ¿ya?, de los empleados, ¿no?, o de los obreros que trabajan en empresas de la ciudad de La Paz, imagínense, ¿no? De la ciudad de La Paz, obreros empleados de la ciudad de La Paz. No basta con decir solamente los obreros de La Paz, porque eso es muy amplio, ¿ya? Entonces, debes precisar, ¿ya?, exactamente a quiénes va a incluir en tu investigación. Es decir, al igual que hemos especificado, ¿verdad? En las unidades educativas, fiscales, convenios, privados, ¿ya? Acá hace referencia a lo mismo. Entonces tenemos que empezar a especificar, porque yo voy a estudiar a los obreros de La Paz. Imagínense, es muy amplio, ¿verdad? Uf, me va a generar mucho recurso económico, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a especificar, a precisar, ¿no?, a quiénes voy a incluir dentro de mi investigación, ¿no? Es decir, a los obreros de todas las empresas de la ciudad o solo de algunas, ¿no? Entonces ahí ya nos estamos preguntando, a ver, voy a elegir a los obreros de todas las empresas de la ciudad o solo de algunas empresas, ¿verdad? Hay varias empresas, podemos empezar a limitar nuestro estudio y nuestra población de investigación, ¿no? Otro también puede ser a los que viven en ciertas zonas, ¿verdad? A ver, nos encontramos en el departamento de La Paz, podemos decir, a ver, voy a dividir mi población, voy a delimitar, ¿no?, mi población de estudio, ¿ya? Por zonas, es decir, solamente tal vez en el municipio de El Alto, en el municipio de Viacha, ¿no? O en el municipio de Achocalla, son municipios del departamento de La Paz. Imagínense acá, como estamos comprendiendo, ya nos encontramos limitando, ¿verdad? Estamos delimitando nuestra población de estudios de investigación, ¿no? Y no solamente era decir los obreros de La Paz. Uy, es muy amplio la investigación, ¿verdad? O a los que viven en todos los barrios o solo en algunos sectores específicos, ¿no? Municipio del Alto aún sigue siendo muy amplio, ¿no? Imagínense todo un municipio estudiar a los empleados, a los obreros, ¿ya? Sobre las condiciones de vida que tienen, a ver cómo viven los obreros en el departamento de La Paz, de la ciudad del Alto. No sé, sigue siendo amplio, pese que es solamente un municipio, ¿verdad? Entonces puedo yo delimitar mucho más, ¿no? Entonces, quiero saber las condiciones de vida de los obreros de la zona norte de la ciudad del Alto. Entonces, solamente voy a tener en cuenta la zona norte, ¿verdad? O pueden ser algunos barrios nada más, que va a representar la muestra de mi población de estudio, ¿verdad? Entonces, aquí, antes de recolectar, ¿ya?, todos los datos en una investigación, hay que definir claramente a qué grupo de personas, ya, población y muestra se va a estudiar para que los resultados sean precisos y sean representativos. Vamos a seguir continuando acá. Es importante también tomar en cuenta, ya que estamos hablando de población, ¿no?
¿ya? Y muestra, ¿no? Esos dos conceptos, dos variables, ¿no? Cuando hablamos de población, debemos de entender que es el conjunto, ¿verdad? Total, ¿ya? De todas las personas, ¿no? Conjunto total de objetos, conjunto total de elementos que tienen una o más características, ¿verdad? En común, ¿no? Necesariamente, y sobre las cuales se quiere obtener información en una investigación, ¿no? Em, es el grupo completo que nos interesa estudiar como investigadores, ¿ya? Y la muestra es solamente una parte de la población, ¿no? Es una porción representativa solamente de la población que se quiere seleccionar para realizar el estudio cuando no es posible investigar a todos, ¿ya? Si tengo la posibilidad de investigar a todos, ¿no? Por ejemplo, mm, en una carrera, a ver, la carrera de ingeniería, voy a estudiar tal vez 30 docentes, a 104 estudiantes, o tal vez ya 200 estudiantes. Entonces no es muy amplio, ¿no? La población de mi estudio. Entonces puedo trabajar bajo el criterio de la muestra, ¿no? Censal, ¿no? A través de un censo, puedo determinar la percepción o el objeto del estudio que tengo, ¿no? Sobre la población de mi estudio a toda la población, ¿no? No va a ser necesario aquí partir en proporción la representación de la población, para seleccionar el análisis de la investigación, ¿no? El estudio de nuestra investigación. No puedo trabajar con todos, ¿verdad? Entonces va a depender también acá de la población, si es amplia, de mi investigación, ¿no? Al seleccionar la muestra, debes evitar siempre tres errores, ¿ya? Que suelen cometer quienes van seleccionando, especialmente dentro de esta ruta de investigación, el tipo de muestreo, ¿no? Desestimar, por ejemplo, o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, ¿no? Es decir, participantes que tendrían que estar o no fueron seleccionados, ¿ya? Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, ¿verdad? De nuestro estudio de investigación, ¿no? Por ejemplo, si hay tomado en cuenta solamente tal vez mi población de estudio en el municipio de la zona norte de la ciudad del Alto, por ejemplo, entonces estoy tomando en cuenta tal vez otro municipio, ¿no? No es necesario, ya he tomado en cuenta pues un espacio, he delimitado mi población, ¿no? De la misma manera, va a ocurrir con las personas de nuestra investigación, ¿no? Va a ocurrir de la misma forma cuando nuestra investigación se va a recolectar datos, objetos, ¿no? Sucesos o la colectividad del estudio de mi investigación. Va a depender mucho, ¿de acuerdo? También no cometer, ¿no? Dentro de la muestra este error de seleccionar casos que son verdaderamente ya inelegibles, que no se pueden elegir, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, ¿no? El realizar entrevistas a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente, ¿no? Es decir, a ver, yo Am, ya viene, ya estamos de aquí a unos pocas semanas para que se pueda realizar las elecciones subnacionales en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes emiten el voto, ¿no? Para la elección en estas subnacionales se toma en cuenta a partir de los 18 años de edad, ¿ya? Pero yo quiero tomar en cuenta y realizo, ¿no? Como un sondeo electoral y una encuesta y hago pues preguntas a menores de edad, a 15 años, 14 años, 10 años, es decir, ¿qué es el posible, tal vez, ganador sobre, a ver, en las subnacionales de un departamento X, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me va a dar la respuesta, pero no es correcto, ¿verdad? Porque
pero esa población en la cual está haciendo parte mi encuesta, mi sondeo, ¿no? Sobre las referencias electorales, no va a votar, ¿verdad? Entonces, es inelegible, ¿no? No se debe de elegir, ¿no? En estos casos, ¿de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, acá no deben ser agregados a la muestra, ¿no? Pero sí se puede tomar en cuenta sus respuestas, ¿no? Y que serían, pero un gran error, ¿no? Un gran error dentro de un sondeo electoral, ¿no? Entonces, los criterios que cada investigador cumpla depende de sus objetivos de estudio. Por ello, ya te insistimos en lo importante de establecer de manera muy específica, es decir, los criterios, cómo a quienes se estudiará, qué datos se van a recoger, qué métodos se van a usar o qué características debe tener la muestra, ¿no? No son iguales para todos los investigadores, sino que deben elegirse según lo que quieren lograr con el estudio de la investigación, ¿no? Entonces, este es el segundo proceso para seleccionar una muestra, ¿de acuerdo? Vamos ahora por el tercer proceso para la selección de una muestra. El tercer proceso nos dice, ¿ya? Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad, ¿no? Esto sea para muestreo probabilístico o no probabilístico. Hasta el momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo o análisis, ¿verdad? Anteriormente, ¿no? Era el primer proceso, ¿no? Definir la unidad de muestreo o análisis. Y posterior, cuáles son las características de la población, es decir, delimitar a la población, ¿no? Ahora vamos a hacer referencia sobre los tipos de muestra, con la finalidad de que puedas elegir la más conveniente para un estudio, ¿ya? En particular para cada uno de ustedes, ¿no? Con frecuencia, ¿ya? Seguramente has escuchado, has leído tal vez en algún texto de investigación, has escuchado hablar de muestras representativas, ¿verdad? ¿Has escuchado hablar de muestra al azar? ¿Has escuchado hablar de muestra aleatoria? ¿Ya? Como si con los simples términos se pudieran dar más seriedad a los resultados, ¿no? En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, pocas veces, ¿no? Es necesario, en censos sí, ¿no? A nivel nacional, en sufragio, ¿no? En votación, en esos aspectos, pero pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra, ¿no? Ya que no hay esa posibilidad, solamente seleccionamos una muestra, un subgrupo de la población, ¿no? Y desde luego, ya, se pretende que este subconjunto, subgrupo, sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Ese es el objetivo de la muestra, ¿no? Que sea un reflejo de toda la población, ¿no? Todas las muestras en la ruta cuantitativa, ¿ya? Pretenden ser representativas. Por lo tanto, el uso de los términos al azar, aleatorio, ¿no? Solo reflejan un tipo de ordenamiento, ¿ya? De procedimiento mecánico, es el proceso para la selección del tipo de muestreo, relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos, ¿no? O las unidades, ¿de acuerdo? Pero no ya aclara el tipo de muestra ni el procedimiento aquí de muestreo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir ya comprendiendo qué tipos de muestreos vamos a seleccionar, ¿no? Más antes, ¿ya? El, eh, a ver, le daremos lectura a la diapositiva, ¿de acuerdo? Elegir
estamos, ¿no? En el proceso para la selección de una muestra. Tercero, ¿no? Es elegir la estrategia de muestreo adecuada. Ahora, ¿qué tipo de muestreo voy a utilizar? ¿Qué tipo de estrategia de muestreo voy a proceder para seleccionar mi muestra de mi población de estudio? Entonces, hay tres maneras dentro eh, del enfoque cuantitativo de la investigación. ¿Ya? Esta estrategia de muestreo adecuado, ¿no? Para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. La muestra probabilística ya es un tipo de muestreo, ¿de acuerdo? Dentro de la investigación cuantitativa, es decir, subgrupo de población en el que todos los elementos de esta tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Todos pueden ser elegidos bajo una estrategia de muestreo, que vamos a continuación, vamos a ir en la siguiente diapositiva, vamos a ir observando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, tomamos en cuenta, sigue el título, ¿no? La temática que hemos iniciado ya como referencia para que haya un seguimiento, ¿ya? En la investigación titulada Impacto del uso, ya de plataformas virtuales en el desarrollo de competencias digitales en docentes de educación secundaria del Distrito del Alto 1, la muestra probabilística está conformado por un subgrupo representativo de docentes seleccionados de manera aleatoria. Cuando hablamos de manera aleatoria, ¿qué significará? ¿No? Pero vamos a hablar mucho después del tipo de muestreo por aleatorio simple, se denomina. ¿Ya? En este ejemplo, en este caso, la población está conformado ya por 450 docentes, que son de educación secundaria, pertenecientes a unidades educativas, ya del alto 1. Para garantizar que todos los docentes tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, se aplica un muestreo aleatorio simple, ¿ya? Del cual se elige una muestra de 100 docentes mediante el sorteo numérico, ¿ya? Mediante un sorteo numérico generado por computador. O podemos utilizar también, hay un programa denominado Epidant y Question Pro. Ya, vamos a utilizar Question Pro el día de hoy, es más sencillo. Les voy a enviar también ya dentro de la plataforma del campus virtual estos dos programas ya de Stata, ¿ya? Y de Epidat, ¿no? Que nos va a ayudar a poder seleccionar nuestro tipo de muestreo, ¿ya? El tipo de muestreo por aleatorio simple, ¿ya? El tipo de muestreo por estratificados, el tipo de muestreo por conglomerados. Entonces, a partir de estos programas, ¿no? Vamos a poder identificar, ¿no? Nuestra muestra de nuestra investigación, ¿no? Sin realizar fórmulas, es directa, es automático. Pero si queremos realizar alguna fórmula, enseguida vamos a ir a explicar también, ¿ya? Especialmente con este Question Pro. Es de manera, em, simplemente ingresamos al navegador y vamos a observar de manera rápida, dependiendo cuánto es nuestra población de estudio, ¿ya? La muestra probabilística no dirigida, ¿ya? ¿Ya? O el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la población, sino de las características de la investigación. Por ejemplo, se aplicó una muestra no probabilística o dirigida debido a que la selección de los participantes no dependió del azar, sino de criterios intencionales relacionados con el objeto de estudio. En el momento de nuestra investigación no podemos también realizarlo al azar, por eso depende mucho qué es el objeto de nuestra investigación.
A ver, imagínense, yo lo voy a hacer a la sal, pero me va a generar pues dificultad posteriormente para dar representatividad de esa muestra en mi población de estudio. Entonces, no voy a tener que trabajar tal vez ah, por aleatorio simple, ¿ya? O al azar, sino tal vez puedo trabajar por conglomerados o estratificados, que es otro tipo de muestra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, a ver, si solo ya aplicó una muestra no probabilístico dirigida debido a que la selección de los participantes no debió al azar, sino de criterios intencionales relacionados con el objeto de estudio. Por ejemplo, ya esto, ¿no? La muestra estuvo conformada por 30 docentes de educación secundaria, ¿ya? Que cumplen las siguientes características. Nuestro tema es impacto del uso de plataformas virtuales en el desarrollo de competencias digitales. Ya es, esta va a delimitar también el tipo de muestreo que yo voy a trabajar, el título o nuestros títulos de investigación, ¿no? Entonces, toma en cuenta 30 docentes, ¿ya? Pero debo tomar en cuenta las siguientes características, ¿ya? Esos 30 docentes utilizan de manera regular las plataformas virtuales, ¿no? ¿Ya? Puede ser como Google, Classroom, Meet, Zoom, ¿no? En el desarrollo de las clases virtuales. Una característica puede ser, ¿ya? Pertenecen a unidades educativas fiscales, ¿ya? No solamente voy a trabajar con unidades educativas fiscales, no privadas y de convenio, ¿no? Entonces, a base de referencia también mi aleatorio simple, ¿no? Como tipo de muestreo. Otra característica, ¿no? Para tomar en cuenta en mi muestra, ¿no? De mi investigación. ¿O qué características toma en cuenta en mi muestra de mi investigación, ¿no? Estos docentes muestran disposición para participar en el estudio, ¿ya? Y compartir sus experiencias sobre el uso de herramientas digitales, ¿ya? Entonces, estas son las características. Si se dan cuenta, estoy excluyendo a quienes no utilizan plataformas virtuales. Ya, uno, ¿no? Estoy excluyendo también a quienes no tienen la disposición de participar en el estudio, ¿no? Del uso de herramientas digitales. Otro aspecto, estoy excluyendo a unidades privadas y a unidades de convenio, ¿no? De educación, simplemente estoy tomando en cuenta a unidades fiscales, ¿verdad? Desde esa perspectiva, mi selección de aleatorio simple va a ser más direccionado a mi título de investigación. Ya esta selección me va a permitir obtener ya, relevante y específica información, ¿no? Va a ser más específico la información, ¿no? De mi investigación, ¿no? Donde el nivel de desarrollo de competencias digitales en docentes que efectivamente integran la tecnología en su práctica pedagógica, ¿verdad? No me va a servir mucho si un docente no utiliza estas herramientas digitales, ¿no? O no tiene estas competencias digitales. Entonces, necesito que se tome en cuenta esas características que he mencionado para que la investigación, pues, sea íntegra, ¿verdad? Esté relacionado con el objetivo de mi investigación, ¿no? Entonces, esos aspectos debo tomar cuando voy a ir seleccionando el tipo de muestreo aleatorio, ¿no? Aleatorio simple, ¿no? No probabilístico o al azar, ¿de acuerdo? A ver, vamos a continuar. En la ruta ya cuantitativa, cuarto ya estamos, ¿no? A ver, vamos a continuar. En la ruta cuantitativa existen dos tipos generales de estrategias de muestreo. ¿De acuerdo? No nos olvidemos esto. Por ejemplo, cuando en su investigación ustedes van a decir qué tipo de muestreo ha utilizado, ¿no? Dentro de su investigación, si es cuantitativo, solamente hay dos tipos de muestreo, ¿ya? Que deben trabajar, ¿no? Uno es, ¿ya? El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿ya? En las muestras probabilísticas, todas las unidades, ¿ya? De análisis, ¿no? Casos.
o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para confirmar, ¿ya? O conformar también la muestra de nuestra investigación. Y se obtiene dependiendo de ciertas características, ¿no? Que va a depender mucho del investigador, ¿no? Tomar en cuenta características estas de la población y el tamaño adecuado de la muestra también, ¿no? Y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo, tomar en cuenta estas características, ¿no? Esto significa que la elección no depende de criterios netamente de la investigación, sino del azar, ¿ya? Por ejemplo, mediante un sorteo podría ser, ¿no? Va a ser al azar. Número aleatorio, ¿no? O grupos informáticos, ¿no? Por ejemplo, a ver, nos imaginamos el procedimiento de un sorteo, ¿ya? Donde, a ver, donde se va a asignar boletos, ¿ya? Numerados, ¿no? A un grupo de personas. El día del sorteo, ya, se van a colocar las copias o recibos, ¿no? De los boletos en una caja y posteriormente los devuelven, ¿no? Para elegir una sola, que será el ganador. Al inicio, cuando los depositas en la caja, todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar, ¿verdad? O resultar el número elegido, ¿no? Aquí reciben su nombre porque son muestras representativas de la población en términos de probabilidad, ¿no? Es decir, en la investigación todos pueden ser elegidos como en el sorteo, ¿no? Todos, ¿no? Porque es al azar, ¿ya? Pero ya en las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad. Ya no depende al azar acá en las muestras no probabilísticas, sino de razones ya relacionados con las características del contexto de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico, ¿ya? O electrónico, como en las muestras probabilísticas. Un sorteo ya se selecciona, ¿verdad? No es mecánico en las no probabilísticas, ¿no? Sino se toma en cuenta razones, características, contexto, etcétera, ¿no? Aquí el procedimiento se, se basa ya, ya no en fórmulas de probabilidad, sino depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de grupo de investigadores. Y desde luego aquí las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios, ¿verdad? Aquí, como en el ejemplo, podemos observar, ¿no? En las muestras no probabilísticas, decíamos acá, puedes utilizar estos programas. Es más rápido, ¿no? En 3 segundos ya vas a tener tu muestra de tu investigación con estos programas, ¿ya? Pero en las muestras no probabilísticas, necesariamente tienes que tomar en cuenta ciertas características. ¿No? Es la diferencia, ¿ya? Un tipo de muestreo con el otro muestreo, ¿no? A ver, por lo tanto, aquí elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende primero del planteamiento del problema, ¿ya? Posterior depende de tu diseño de investigación. Después depende de la homogeneidad, ¿no? La similitud de las unidades estudiadas, ¿no? También la contribución que se piensa hacer con esta investigación, ¿no? En el tiempo. Es decir, la elección ya entre una muestra probabilística que es al azar o una no probabilística que es por criterios del investigador. No se hace al azar, sino que depende de varios factores, ¿no? Por ejemplo,
del planteamiento del problema. Si el problema de investigación busca resultados generales o representativos de tu población, se usa una muestra probabilística, ¿ya? Si buscas un análisis profundo de un grupo específico de casos particulares, ¿ya? Se usa una muestra no probabilística, ¿ya? En relación al esquema del diseño de investigación, en estudios cuantitativos se prefieren las muestras probabilísticas, ¿ya? En estudios cualitativos se optan o se prefieren por muestras no probabilísticas. Entonces, acá son esos dos aspectos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Les decía anteriormente, si mi investigación es bajo el enfoque cuantitativo, ¿ya? El tipo de muestra debe ser, ¿no? Probabilística, ¿ya? Y si es cualitativo, mi tipo de muestra va a ser no probabilística, ¿de acuerdo? Entonces, acá va a depender también de la contribución esperada del estudio de la investigación. Si se busca generalizar resultados de toda la población, se necesita una muestra probabilística. Si se requiere comprender a fondo ya una situación específica, una muestra no probabilística se tendría que elegir, ¿no? Es más útil en ese caso, ¿no? Porque quieres comprender datos a profundidad. Es lo mismo, ¿no? Cuando trabajamos con el enfoque cuantitativo, son aspectos estadísticos y hay resultado, ¿verdad? Mientras cuando nuestra investigación es bajo el enfoque cualitativo, tiene que ser la investigación más profunda, ¿verdad? Imagínense que es cuantitativa, va a ser mucho más amplia, más compleja mi investigación, ¿de acuerdo? Ya, a ver, pasamos. Cuarto proceso para la selección de una muestra, ¿no? A ver, anteriormente hemos tomado en cuenta, ¿no? El primer proceso para la selección de la muestra era determinar la unidad de muestreo, ¿no? La unidad de análisis, ¿verdad? Es decir, el qué o con quiénes, de quiénes voy a recolectar los datos de mi investigación, ¿no? Si van a ser personas, pueden ser sucesos, objetos, etcétera, ¿no? Fenómenos, etcétera. El segundo proceso es delimitar tu población de estudio, ¿verdad? El tercer proceso va a ser referencia a elegir ya una estrategia de muestreo. Aquí vamos a elegir ya anteriormente, ¿verdad? En el paso 3, en el proceso 3, si va a ser probabilístico o no probabilístico, ¿verdad? Entonces, si es cuantitativa, tienes que trabajar con probabilístico, ¿no? Y si es cualitativa, no probabilístico. Así de sencillo nada más, ¿ya? Cuarto, calcular ya ahora sí el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población. Como estamos bajo el enfoque cuantitativo, entonces vamos a seleccionar bajo el tipo de muestreo probabilístico. Entonces, ¿cómo se selecciona aquí una muestra? ¿Ya? ¿Cómo seleccionamos? Hay tres formas de seleccionar. Primero, es a través de la muestra de aleatorio simple, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a finalizar esto, ¿ya? La tesis especialmente tiene que estar redactado, lo que voy a señalar a continuación. Ya, a ver, explicaremos la muestra aleatorio simple, ¿ya? ¿Qué es aquí? Tomaremos en cuenta este ejemplo. Impacto, nuevamente, ¿no? Del uso de las plataformas virtuales en el desarrollo de las competencias digitales en docentes de educación secundaria, dirección digital del alto. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento aquí que debemos de tomar en cuenta? Antes, ¿qué es? ¿No? Va a hacer referencia que cada docente de la población, ¿no? Como es aleatorio simple, al azar significa esto,
que cada docente de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿verdad? ¿No? Estamos hablando, imagínense, competencias digitales en educación secundaria del Distrito del Alto uno, ¿no? Entonces yo de acá debo seleccionar mi muestra. Es muy amplio, ¿no? Educación secundaria del Distrito del Alto uno, ¿no? Hasta el momento no sé cuántos docentes en el Distrito del Alto uno habrá. Debe ser pues una cantidad elevada, ¿verdad? Entonces, para que no me dificulte mi investigación, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar simplemente una muestra, ¿no? Entonces acá va a ser referencia, ¿no? Todos van a tener la misma probabilidad, pero esto va a ser al azar, como el sorteo les decía, ¿no? Es aleatorio simple, ¿ya? Como el sorteo va a ser esto. ¿Cuándo usarla? Cuando tienen un listado completo de la población, registro de docentes y la población es relevante y accesible, ¿no? Entonces, tengo que tener, para hacerlo al azar, tengo que saber cuánto es realmente la cantidad de docentes que existe, ¿no? Que se tiene en estadística, ¿no? En la dirección distrital, ¿no? Distrito educativo, ¿ya? ¿Qué procedimiento voy a tomar en cuenta? Obtener el listado completo, ¿no? De docentes, ¿ya? Calcular el tamaño de muestra, por ejemplo, usando una fórmula. Esta fórmula vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta fórmula. Al azar, rápido es esta fórmula. Usar un generador de números aleatorios o un software, ¿ya? Para seleccionar los números de muestra, ¿no? Hace un momento les había señalado, ¿no? Por ejemplo, a partir del EPIDAT, por ejemplo, se puede tomar en cuenta, ¿no? Al azar también este tipo de muestreo, ¿ya? Pero vamos a tomar en cuenta nosotros eh, esta, no es una aplicación, ¿no? Es un recurso de muestreo ya que se encuentra en el navegador. ¿No? Es muy sencillo de utilizar. A ver, este ejemplo aquí dice, mira, ejemplo, supongamos la población siempre va a ser N mayúscula, son 50 docentes la población, ¿ya? De todas las unidades educativas del nivel secundaria del distrito, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra calculado va a ser 218, tomando en cuenta el, el 95% de confianza, de confiabilidad se denomina esto, confiabilidad y 5% de error. Siempre tener que trabajar con esos datos, ¿ya? 99% de confiabilidad también puede haber, ¿ya? Pero no, siempre 95 y 5% de error tiene que existir, ¿ya? Implementación, ¿no? Numerar. Del 1 al 50 se extrae 218 números al azar. Por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar un generador en línea que a continuación, a ver, vamos a observar. Nuestra población de estudios 218, ¿no? Perdón, 500 es nuestra población, ¿ya? De docentes de la unidad educativa. 500. Entonces, nuestra muestra tiene que ser 217, ¿verdad? A ver, vamos a ingresar. Ya he copiado el enlace. Ya estamos ya dentro del enlace. Aquí tenemos, ¿no? Total de población. Quiero saber cuánto puedo utilizar mi muestra. Al azar es esto, ¿no ve? Como un sorteo. ¿Cuánto era? 500 creo que, ¿no ve? 500. Nivel de confiabilidad, 95. No lo voy a mover. Margen de error, 5, ¿no? Entonces voy a calcular ahora la muestra. Entonces mi muestra es 218. ¿Es similar acá? Que tenemos 218, ¿no? Entonces ya se rápidamente, ¿no? Ah, con este recurso, ¿no? De generador en línea, ¿no? A partir de tipo de muestreo, fácilmente cuál va a ser mi muestra, el tamaño de muestra de mi investigación, ¿no? Tomando en cuenta la confiabilidad del 95% y el margen de error del 5%. ¿Verdad? Es similar que un sorteo también, ¿verdad? Se utiliza aquí una aplicación. Con Epidat, de la misma manera, ¿ya? Como les digo, voy a enviarles un tutorial.
se les va a enviar también el programa, el software también para que lo vayan a utilizar. Lo bueno que de Epidat es que vas a trabajar a partir del tipo de muestreo aleatorio simple, muestreos estratificados y muestreos por conglomerados. Esa es la ventaja que tienes, más completo. Mientras en este momento con este generador en línea, simplemente, si mi tipo de muestreo es a partir de la estrategia de aleatorio simple, entonces puedo trabajar con esto. Ahora, si es por conglomerados, ya no me funciona, ¿no ve? No tiene esa opción, ¿no? Pero Epidat sí lo tiene, ¿ya? Pasamos a la muestra estratificada, es otra forma, decíamos, ¿no? Dentro de, ah, del tipo de muestreo eh, probabilístico, ¿verdad? Entonces, es la muestra estratificada. ¿Qué estrategia utilizo para seleccionar mi muestra? La primera era al azar, ¿no? Perdón, hemos utilizado un generador en línea, ¿ya? Ahora vamos a tomar en cuenta cómo trabajamos, cómo seleccionamos nuestra muestra bajo la muestra estratificada. ¿Ya? ¿Qué es? La población acá se divide en estratos dentro de la muestra estratificada. Estratos, ¿qué significa? Se divide en subgrupos que sean homogéneos, similares. En el aleatorio simple no nos interesaba grupos homogéneos, estratos, etcétera, nada, ¿verdad? Das al generar línea, bueno, te daba el porcentaje de manera directa, ¿verdad? Pero ya por estratificados, tú como investigador ya vas a tomar en cuenta, a ver, ¿qué subgrupo voy a trabajar? ¿Qué ese mi subgrupo, qué características similares tiene unos con otros, ¿no? Y se toma una muestra dentro de cada estrato, ¿no? Es a menudo de mejorar la precisión cuando hay heterogeneidad entre estratos, ¿verdad? Lo que queremos es que todos tengan la misma, vamos a decir, competencia digital, ¿verdad? Voy a ir descartando quienes no tienen competencia digital porque en mi investigación no me va a ayudar, ¿ya? Entonces, aquí en las muestras estratificadas, los posibles estratos de estudio, ¿ya? El tipo de establecimiento, ¿no? De este subgrupo puede ser, por ejemplo, voy a trabajar solamente con fiscal, ¿no? Unidad educativa fiscal. Voy a trabajar solamente tal vez con unidades educativas privadas, unidades educativas de convenio, ¿no? Va a depender, ¿no? Por esta, voy a dividir en subgrupos, ¿no? Esa mi población, ¿no? O puede ser zona geográfica, puede ser no, zona norte, centro, sur distrito, el alto norte, el alto sur, puede ser, ¿no? Va a depender, ¿no? Mucho de eh, con qué población de estudio quiero trabajar, ¿verdad? ¿Qué procedimiento toma en cuenta aquí? Definir primero el estrato, ¿no? Es decir, el tipo de colegio primero, ¿ya? Posteriormente vamos a obtener el número de docentes de cada estrato. Si yo voy a elegir, digamos, de 500, son 500, digamos, ¿no? Colegios, unidades educativas, tanto fiscal, privado y convenio. Pero de privados ya simplemente son 150. Entonces yo tomo en cuenta el tipo de colegio, ¿no? Unidades educativas privadas. Entonces voy a obtener de esos 500, de esos 500 solamente 150 docentes habían tenido en unidades educativas privadas, ¿no? Entonces ya estoy dividiendo en estratos, en subgrupos, ¿no? Ya homogéneos de un nivel, perdón, de un establecimiento en específico de educación, ¿no? Tercer procedimiento, aquí se decide la asignación proporcional, la más usada o no proporcional, por ejemplo, sobre representar un estrato, ¿ya? Dentro de cada estrato se selecciona por muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos 500, la población de docentes, tanto fiscal, privado, de convenio, ¿ya? Estos está distribuido 300 solamente en colegios fiscales, 120 privados y 80 de convenio, ¿no? Por lo tanto,
de cada estrato, de cada subgrupo, yo puedo ir tomando en cuenta mi muestra, mi muestra para mi representatividad dentro de la población. ¿Cómo lo hago? Si N es 218, hemos tomado en cuenta anteriormente, ¿verdad? Por aleatorio simple, como dentro del aleatorio simple, ¿verdad? Con el sorteo, cuando hemos utilizado ese recurso en línea, ¿verdad? ¿Ya? La asignación proporcional sería, ya, por ejemplo, fiscales, ¿no? 218, esa es la fórmula que debemos trabajar. 218 por 300 dividido entre 500, ¿no? Y tenemos fiscales, son 300, ¿verdad? Docentes. Y debemos de dividir entre la población total, que es 500. Entonces, me va a salir 130,8. Entonces, son 131 docentes, que puede ser mi muestra si selecciono este subgrupo de unidades de docentes fiscales, ¿ya? Privados, ¿no? De la misma manera, ¿no? Tomo en cuenta 218 por 120, ¿no? La cantidad de 120 de unidades privadas es eh, la población, ¿no? Total, ¿no? De estos centros educativos de unidades privadas, ¿ya? Dividido el número de la población, ¿no? Me va a salir 52,32. Entonces van a ser 53, perdón, 52 docentes, ¿no? Aquí un error, ¿no? 52 docentes. A ver si podemos corregir. 52 docentes, ¿ya? De convenio, de la misma manera. Entonces, va a depender cuál va a ser la muestra, ¿no? Eh, que va a representar a mi población, ¿no? Y yo tengo que especificar también, he trabajado con unidades educativas solamente de convenio por esta razón, porque ellos tenían más capacitación en uso de plataformas digitales, porque representa, ya tú como investigador vas a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, luego, dentro de cada estrato, por ejemplo, listado de docentes fiscales, seleccionas al azar los 131 docentes correspondientes, ¿no? Dependiendo, ¿no? Aquí está, en este ejemplo está trabajando solamente con docentes fiscales. Puede trabajar con docentes de educación, de educación privada, de convenio, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es referencia, ya, la muestra estratificada. Ya no es como el aleatorio simple, ¿verdad? Era más sencillo el aleatorio simple, ¿no? Acá lo que debemos de tomar en cuenta en las muestras estratificadas ya es dividir en estratos, ¿no? Se ha dividido en estratos, ¿no? Nuestra población de estudio. ¿Y el estrato cuál ha sido? Docentes de unidades educativas fiscales, docentes de unidades educativas privadas, docentes de unidades educativas de convenio, ¿no? Pueden ser también de zonas geográficas, ¿no? Puede ser por áreas, por ciencias, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de nuestro objetivo de investigación. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? Ya. Y por último, ya tenemos la muestra por conglomerados, ¿no? Esta es la última estrategia dentro de la selección del tipo de muestreo bajo el enfoque cuantitativo de la investigación, ¿ya? Denominado la muestra por conglomerados, muestra por clúster también se denomina, ¿no? O muestra por grupos, ¿ya? Elementos, unidades, pueden ser familia, pueden ser empresa, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere esta muestra por conglomerados? Aquí la unidad de muestreo son conglomerados, ¿no? Ya no simplemente es un estrato, sino ya de manera general para investigaciones un poco más amplias, ¿no? Eh, Como les decía, ¿no? Aquí hace referencia a escuelas, hace referencia a familias, podemos hacer referencia a ver a empresas, ¿verdad? Instituciones, etcétera, ¿ya? Aquí se seleccionan aleatoriamente ciertos grupos, ciertas organizaciones, ¿no? Ciertas familias, podríamos decir, y se muestran
ya todos o una parte de sus miembros, ¿no? Este es muy útil cuando la población es naturalmente agrupada y un listado completo individual no es práctico, ¿no? Modalidades comunes, ¿no? Por el muestreo por conglomerados. Un estudio, ¿ya? Clúster o agrupación simple significa selecciona escuelas al azar, ¿ya? Y las censa posteriormente a través de las entrevistas, ¿no? A todos los docentes de las escuelas seleccionados. Eso es una modalidad bajo el muestreo por conglomerados, ¿no? El clúster simple se denomina, ¿ya? Dos estadios, multihepático, ¿ya? Aquí se selecciona escuelas al azar y dentro de cada escuela seleccionada, seleccionas aleatoriamente a los docentes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, acá hace una fusión tanto en el aleatorio simple y lo que íbamos mencionando, ¿no? Las muestras estratificadas. ¿Qué procedimiento debemos de tomar en cuenta? A ver, primero se definen los conglomerados, ¿no? Por ejemplo, puede ser una unidad educativa, ¿ya? Entonces va a ser un conglomerado. Posterior debemos de obtener la lista de los conglomerados, ¿no? La lista de las escuelas con el número de docentes, ¿no? Lo más necesario, ¿no? Posterior, el tercer procedimiento se va a seleccionar de manera aleatoria las escuelas, ¿no? A ver, tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos 50 escuelas en un distrito educativo, ya con un promedio de 10 docentes cada uno, ¿no? Por lo tanto, el número de población va a ser, de las 500, va a ser 500 docentes, ¿verdad? Entonces, en la primera opción, bajo esta modalidad, decíamos, el clúster simple, en la primera opción, ya se va a seleccionar aleatoriamente 10 escuelas, ya de las 50, ¿ya? Y se va a entrevistar a todos los docentes de esas escuelas, ¿ya? Que van a ser aproximadamente 100 docentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de trabajar primeramente, am, estratificarlos, ¿ya? Conglomerarlos y posteriormente seleccionarlos de manera aleatoria, ¿no? Esa es la primera modalidad, se llama el clúster simple. La segunda modalidad, es decir, la opción B, ya son dos estadios, ¿no? Donde se selecciona ya 10 escuelas y dentro de cada una se extrae 5 docentes. Entonces vamos a tener 10 por 5, 50 docentes en total, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a primeramente estratificar, ¿ya? Posteriormente seleccionar aleatoriamente, ¿no? Es una fusión de una estrategia de tipo de muestreo de aleatorio simple con la muestra estratificada. A ver, aquí tenemos también las ventajas que menciona, ¿no? Ventajas económicas y prácticos cuando al desplazarse entre las unidades educativas, ¿no? Es costoso y no existe listado individual, ¿no? Desventajas. La varianza suele ser mayor que en el muestreo aleatorio simple. Hay que usar el efecto de diseño DEF en los cálculos de análisis, ¿no? Entonces es una ventaja y una desventaja que se tiene cuando trabajamos esta unión, vamos a decir, ¿no? De tipos de muestreo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que debemos de hacer referencia es que si nuestra investigación ya es bajo el enfoque cuantitativo, entonces el tipo de muestreo, ya, o la muestra va a ser probabilística. Entonces, para aquello vas a tener que utilizar ya tres estrategias o tres formas para seleccionar tu muestra, no probabilística, ¿no? Puede ser la muestra aleatorio simple, la muestra estratificada
y la muestra por conglomerados, ¿no? Entonces, si mi enfoque de investigación es cuantitativa, si yo tomé en cuenta mi muestra no probabilística, entonces ya hay error dentro de la investigación, ¿no? Entonces tiene que existir una secuencia ya dentro del proceso de investigación, especialmente en las investigaciones cuantitativas, ¿no? Esa es la diferencia que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Dentro de las siguientes muestras que vamos a ir trabajando, vamos a ir mencionándolos, ¿no? Que es muy distinta dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? La selección, por ejemplo, de la muestra en la ruta cualitativa. A ver, acá un adelanto, ¿ya? Para culminar, ¿ya? El tamaño de muestra no se define ya con fórmulas estadísticas, sino la saturación de tanta información que se tiene, ¿no? Nos van a aportar especialmente informaciones narrativas, ¿ya? Entonces, comúnmente aquí son pequeñas, ¿no? Donde se enfoca a la población reducida de las investigaciones, pero en profundidad para que sea una representatividad. ¿Cuáles son los tipos de muestra? Me adelanto, ¿no? A la siguiente sesión, ¿no? Por ejemplo, es la tipo de muestreo intencional o dirigida. Aquí se eligen participantes que van a aportar información relevante al estudio, ¿no? El tipo de muestra puede ser también ya de conveniencia, donde los participantes son accesibles y disponibles dentro de la investigación, ¿no? Y último, el tipo de muestreo que se denomina la bola de nieve, donde hace referencia a que un participante refiere a otro, ¿ya? Eh, como útil para la población, ¿no? De nuestro estudio, ¿no? Que tenga esa facilidad de acceder a la información que el investigador requiere, ¿no? Entonces, son esas tres maneras, ya que vamos a ir explicando, definiendo conceptualmente, también metodológicamente, cada uno de estos aspectos, ¿no? Y por último, en la siguiente sesión vamos a abordar también la selección de la muestra en la ruta mixta, donde acá ya se combinan, ¿no? Métodos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, se va a seleccionar primero una muestra probabilística, ¿ya? Para encuestas y luego a un subgrupo de manera intencional para entrevistas en profundidad, ¿no? Lo que acá en la selección de muestras de ruta mixtas permite pues triangular información donde nos va a ayudar a obtener una representatividad al mismo tiempo, ¿no? Tanto de una muestra probabilística y una muestra no probabilística, ¿no? Donde vamos a tener una comprensión más profunda del fenómeno de nuestro estudio. Muy bien. Bueno, estimadas, estimados maestrantes, vamos a culminar ya hasta acá y nos vemos el día sábado, ¿no? A la misma hora para dar continuidad a la sesión número 2, ¿no? De la semana 3, ¿no? Los contenidos que tal vez de manera resumida ya he ido abordando, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces hasta el día sábado. Que tengan muy buenas noches y no olviden culminar, ¿no? Y completar las actividades que tenemos. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero.